¿Cómo se pueden poner realmente límites saludables en una relación y cómo se deben respetar? ¿Qué son realmente los límites saludables? ¿Es algo que debamos tener en cuenta en una relación, sea del tipo que sea? ¿Realmente son la clave para que las cosas funcionen? En este nuevo episodio del podcast Emotivamente te voy a explicar precisamente qué son los límites, por qué son importantes, qué son los límites saludables, cómo debes ponerlos y por qué es tan importante hacerlo correctamente y sobre todo en tiempo y forma. Vamos a estar tratando este tema en globalidad. Me he preparado una serie de apuntes que voy a ir compartiendo contigo para que tengamos una estructura en este episodio y para que te quede bien claro qué son los límites saludables, cómo empezar a aplicarlos en tus relaciones y por qué realmente van a ser lo que van a determinar la calidad de las mismas. Lo primero me quiero presentar, por si es la primera vez que me ves o me escuchas, mi nombre es Marc Rodríguez de marcrodri.com y soy psicólogo especialista en inteligencia emocional y estás en el podcast Emotivamente. Como bien sabes, tratamos temas de psicología, de desarrollo personal, de relaciones, de salud y bienestar en general. En el día de hoy vamos a tratar precisamente el tema de los límites. ¿Por qué? Porque es algo tremendamente importante que va a determinar en muchas ocasiones la calidad de nuestras relaciones de todo tipo. A veces caemos en la tendencia o en el error de creer que cuando hablamos de relaciones nos estamos refiriendo única y exclusivamente a relaciones amorosas. Nada más lejos de la realidad. Los límites son necesarios para todo tipo de relaciones en nuestra vida. ¿Por qué? Porque son una manera de enseñar a los demás cuáles son nuestros valores, qué son las cosas que nos gustan y no nos gustan, que nos conozcan realmente y que evitemos muchos conflictos que se podrían haber evitado anteriormente si hubiéramos dejado claro desde el principio o en los momentos en los que empieza la relación cuáles son mis límites y qué límites no se pueden sobrepasar para mí. Es decir, es fundamental para crear una base sólida en toda relación. Al final, todas las relaciones humanas tienen que tener una base sólida si queremos que se consolide y que realmente se cree un vínculo saludable con los demás. En este sentido, los límites y conocer los límites de la otra persona son posiblemente de las cosas más importantes siempre que empezamos una nueva relación. Pero primero de todo, creo que es interesante y he hecho un pequeño apunte para entender realmente qué son los límites en una relación, ¿no? Piensa que los límites, y te leo la definición de la RAE, de la Real Academia Española, de 2023. Los límites, ¿vale?, son definidos como una línea real o imaginaria que separa dos terrenos. ¿Cómo podemos trasladar esa definición a lo que es una relación? Pues en el ámbito de la pareja, al final, es esa línea imaginaria que establece cuáles son los ámbitos o hasta qué punto no vamos a dejar traspasar a la otra persona. Es importante tener esto en cuenta. Unos límites no tienen por qué ser algo físico. En la mayoría de casos, y cuando hablamos dentro de las relaciones, estamos hablando de una línea imaginaria. En el caso del área de la pareja, que es normalmente la más habitual y la que nos vamos a centrar en este episodio, los límites son cruciales. ¿Por qué? Porque nos ayudan a poder establecer actitudes saludables para con nuestra pareja. Es decir, para que las interacciones que tenemos con la otra parte sean mucho más saludables, mucho más satisfactorias y para que evitemos un gran punto de conflicto. ¿Qué pasa? Que cuando no podemos o no ponemos claros estos límites, no los dejamos claros desde el principio, aparecen una serie de problemas muchas veces relacionados con temas emocionales. Es posible que aparezca la dependencia, que haya una discrepancia en los objetivos, que estamos dejando que otra persona decida por nosotros, que sentimos que nuestra autoestima se ve dañada, que no se nos está valorando, que no se nos está escuchando. Piensa que una persona que pone límites es una persona que tiene muy claro lo que quiere, lo que no quiere, lo que le parece bien y lo que no le parece bien. Y esto, lejos de ser algo que es una frase muy bonita, es toda una realidad. Y es una realidad que se tiene que tener en cuenta en muchos casos. Es decir, cuando hablamos de límites, no estamos hablando de algo imaginario o de algo que no hay que tener en cuenta. Estamos hablando de algo totalmente necesario para una relación saludable. Un límite significa dar a entender a la otra persona de
esto me parece bien, esto no me parece bien, por aquí las cosas van a funcionar, por aquí las cosas no van a funcionar. Porque esto es importante, porque imaginemos que tú y yo vamos a establecer una relación y nos conocemos. Y yo no te digo que para mí un límite fundamental es que el respeto nunca jamás se falte. Y por ejemplo, para mí un límite es nunca chillar, nunca levantar el tono de voz, porque para mí eso es un límite que no me hace sentir bien, que lo siento como una agresión y que no quiero que eso suceda. ¿Qué pasa si yo a ti no te digo eso y, por ejemplo, tú vienes de una familia o vienes de otras relaciones o por tu propia experiencia, el tema de levantar el tono de voz nunca se ha visto como algo agresivo ni un signo de intentar sobrepasar al otro, y para ti es algo normal y natural y no significa nada más allá de, bueno, levantar un poquito el tono de voz y ya está? Si yo no te digo que para mí eso es un límite claro, ahí estoy creando el caldo de cultivo perfecto para que se genere un conflicto, porque yo no te he dicho que eso a mí me supone mucho malestar y no me gusta nada y tú no lo sabes. Tú lo vas a ver como algo natural, lo vas a hacer, a mí me va a sentar muy mal y vamos a tener un problema. ¿Qué pasa aquí? Y este es un pequeño disclaimer, un pequeño paréntesis que quiero hacer en este punto del episodio y luego continuaremos. Que yo transmita mis límites, que yo diga mis límites, no significa que la otra persona sí o sí los vaya a respetar. No es garantía. Es decir, yo tengo que transmitir, yo tengo que explicar de la manera más entendible posible esos límites y la otra persona puede respetarlos o no. Si no los respeta, es ahí cuando yo ya tengo que tomar otras decisiones. Y si, por ejemplo, se están sobrepasando límites que para mí son innegociables, ahí es cuando quizás yo tengo que plantearme si esa relación es buena para mí, me está aportando bienestar, me está aportando salud, me está haciendo sentir bien, o por lo contrario tengo que tomar decisiones con esa relación porque no me está aportando. Es decir, poner un límite no es garantía de que esa persona lo vaya a respetar, pero sí que es garantía de que si la otra persona no lo respeta, aun inconociendo ese límite, yo puedo tomar decisiones mucho más tranquilamente y mucho más informadas. ¿Por qué? Porque te cojo el ejemplo anterior. Si yo no te he dicho que para mí chillar es un límite claro que nunca quiero que se sobrepase, si yo de golpe cuando tú me chillas cojo y me voy o termino la relación, tú no vas a entender nada y yo tampoco me voy a hacer entender. Sin embargo, si yo te he explicado que para mí es un límite que yo considero razonable, que me estoy sintiendo agredido y que no me gusta, y creo que tampoco te estoy pidiendo mucho, porque te estoy pidiendo simplemente que mantengamos un tono de voz tranquilo, sin más, sin levantar el tono de voz, y aún así, tú conociendo eso y yo habiéndotelo expresado con la mayor asertividad posible, que tienes otros episodios de asertividad y que normalmente es algo que trabajamos bastante en consulta, si yo te lo he explicado de manera asertiva, de manera coherente y se supone que tú lo has entendido, y tú aún así decides de manera consciente saltarte ese límite, es ahí cuando ya tengo la fuerza suficiente y la razón como para tomar decisiones que se entiendan perfectamente porque tú has comprendido mi límite y aún así has decidido sobrepasarlo. Esto es muy importante, ¿vale? En las relaciones hay diferentes tipos de límites dentro de las relaciones, pero hay dos en concreto que son los más importantes. Por un lado están los límites físicos o sexuales y por otro los emocionales o sentimentales. Cuando hablamos de físicos o sexuales estamos hablando de, obviamente, aquellos relacionados con el espacio personal o el contacto físico. Es decir, dentro de esto entrarían los sexuales, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar cuando mantenemos relaciones sexuales? Esto es importante hablarlo, porque yo entiendo que cuando una pareja, sobre todo al inicio, empieza, es fácil que en la pasión nos perdamos y no tengamos muy claro cuáles son los límites, y quizás es interesante tener una conversación, no te digo antes de tener relaciones, porque quizás es un poco da un poco de corte, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero sí que una vez que la relación ya es fructífera y va avanzando, es interesante pararse un momento a decir, oye, ¿qué cosas te gustan? ¿Qué cosas no te gustan? ¿Hasta dónde te gusta llegar? ¿Hasta dónde no te gusta llegar? Es muy interesante porque se puede generar una situación muy dura, muy incómoda, y cuando hablamos en el ámbito sexual, realmente es un tema delicado que hay que tratar con mucho tacto. Cuando hablamos de límites emocionales o sentimentales, estaremos hablando de todo lo relacionado con la escucha y el respeto. Es súper importante porque al final, y me lo encuentro en consulta prácticamente a diario, uno de los grandes problemas dentro de cualquier tipo de relación humana es la comunicación, la falta de ella o la mala calidad de ella. Muchas veces, cuando alguien me viene en consulta y me plantea un problema con su pareja, normalmente es un problema de que ni esa persona está escuchando a su pareja correctamente, ni
su pareja está entendiendo correctamente. Es decir, lo primero de todo, lo que te tienes que centrar es en plantearte si tu comunicación está siendo adecuada. Es decir, plantearme si realmente lo que yo quiero transmitir, lo estoy transmitiendo, el mensaje que yo quiero transmitir con lo que estoy diciendo realmente está llegando. ¿Por qué? Porque muchas veces nos podemos confundir o nosotros creemos que nos estamos expresando correctamente y que todo lo que explicamos es súper coherente y a veces ese mensaje no llega. Por eso es súper importante que lo primero que tengo que hacer quizás es pararme un momentito y plantearme si lo que yo estoy expresando realmente está llegando, cómo lo estoy expresando, y si a mí me lo expresaran tal y como yo se lo estoy diciendo a la otra persona, realmente yo lo entendería. Yo creo que siempre es interesante, ante cualquier situación en la vida, plantearse cuál es el papel que yo estoy tomando dentro de esa situación y a partir de ahí mirar de modificar dentro de mi dominio lo que yo pueda. Ahora bien, ¿cómo establecemos límites saludables en una relación? Te he puesto una serie de paso a paso que te he apuntado para que lo puedas apuntar tú también si lo crees conveniente. Primero de todo, debes conocer tus propios límites. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque antes de poner límites a otra persona debes conocer los tuyos. Es decir, debes plantearte, oye, ¿qué me parece bien? ¿Qué no me parece bien? ¿Qué considero que es respetuoso? ¿Qué considero que no es respetuoso? Es decir, primero tienes que tener muy claro hasta dónde estás dispuesto a llegar y qué cosas estás dispuesto a aceptar o no. Primero, como en la mayoría de casos en toda la vida, el primer paso es el autoconocimiento. Pararme a plantearme qué es lo que realmente yo quiero hacer y cómo lo quiero hacer. Luego, comunicar, obviamente, como te decía anteriormente, tus límites al otro de manera clara y respetuosa. Lo repito para que quede claro. Clara y respetuosa. Es decir, de la manera más entendible y más sencilla posible y de la manera más respetuosa posible. Una vez que tú te hayas conocido, te hayas planteado, oye, hasta dónde yo estoy dispuesto a llegar, qué me parece bien, qué no me parece bien, qué estoy dispuesto a aceptar, qué no estoy dispuesto a aceptar. Una vez claro eso, y te puede ayudar para esto escribirlos en un papel, por ejemplo, y reflexionar acerca de ellos, debes garantizar que tu comunicación hacia la otra persona es clara y respetuosa. Es decir, asegúrate de que se han entendido bien. ¿Cómo? Pues por ejemplo, si yo te expreso mi límite, decirte, oye, ¿lo has entendido bien? ¿Cómo lo has entendido? Explícame qué te acabo de decir para asegurarme de que lo has entendido, ¿no? ¿Qué entiendes tú de lo que te estoy diciendo? Porque es algo muy importante y te tienes que asegurar y no puedes dar por hecho que la otra persona lo ha entendido. La otra persona te tiene que dejar claro que lo has entendido. Luego, tienes que ser totalmente consciente de la aplicación de tus límites. Es decir, debes ser consciente y consecuente con los límites que estás poniendo. No puede ser que si yo te digo que algo me molesta, luego lo haga yo o cuando lo hagas no te diga nada, porque no estoy siendo coherente ni consciente de los límites que estoy poniendo. Es decir, si tú ves que la otra persona en algún caso está sobrepasando tus límites, tienes que decirlo, tienes que hablarlo, tienes que recordarlo, porque si no, no estás siendo coherente. Piensa, por ejemplo, y en esto me sirve mucho el irme al mundo animal. Cuando tú, por ejemplo, a un perro o a cualquier animal que quieres domesticar, tienes que ser muy rígido, muy consciente y muy coherente con los límites que pones para que el animal lo entienda. Si no, se va a saltar esos límites y no va a acabar entendiendo nada. Es decir, tienes que dejar muy claro cuáles son tus límites y cuando esos límites se sobrepasen, tienes que comunicarlo, tienes que decirlo, porque si no, créeme que se van a volver a sobrepasar y la consecuencia va a ser que se va a crear una relación de baja calidad y que tú solamente no te vas a sentir bien. Además, quizás el punto incluso más importante después de conocer tus propios límites es escuchar los límites del otro y respetarlos. Es decir, si yo pido respeto, si yo pido que se me escuche, si yo pido que se me entienda, tengo que dar lo mismo. Es decir, el universo, el mundo, las relaciones son todo un dar y recibir constante. Por ejemplo, la propia respiración. Yo estoy inhalando dióxido de carbono y oxígeno y estoy exhalando ese dióxido de carbono a la atmósfera. Todo consiste en un flujo constante de dar y recibir. Por lo tanto, si yo quiero que mis límites se entiendan, si yo quiero que mis límites se respeten, tengo que entender, tengo que escuchar y tengo que respetar los límites de la otra persona, porque está muy bien pensar en mí mismo, pero si tengo una relación es una cuestión de dos y lo que yo pido, lo que yo creo que merezco, también debo ser capaz de aportarlo. Súper importante. Ahora bien, llegamos a un punto interesante que quizás este tema o este punto nos he tocado mucho y es cómo respetamos realmente los límites del otro, ¿no? Porque queda muy bien decir que voy a escuchar los límites del otro y que los voy a respetar, pero realmente ¿cómo se hace eso? Pues primero, escuchar
y respetar los límites que el otro ha establecido. Por ejemplo, si a mí me han dicho que no le gusta, cojo el ejemplo de antes, si a mí mi pareja o cualquier relación me ha dicho que no me gusta que se hace el tono de voz, tengo de manera consciente que hacer un esfuerzo, y es así. Las relaciones de cualquier tipo requieren esfuerzo, como todo en esta vida. Tengo que respetar ese límite que me ha puesto la otra persona, siempre que crea que es un límite coherente, que lo entiendo y que creo que va en pos de una buena relación. Si yo lo entiendo, debo hacer el esfuerzo consciente de respetarlo. Es decir, si te lo han dicho, debes de manera activa respetar ese límite. Otra cosa súper importante, debo evitar la manipulación o la presión hacia la otra persona para cambiar sus límites. Puede que sus límites no te parezcan bien, que no te parezcan lógicos, que no te parezcan coherentes, o que siempre que y cuando no creas que sea algo irrazonable o incoherente o ilógico o dañino, debes evitar manipular o presionar a otra persona para que cambie sus límites. ¿Por qué? Porque una cosa es que no te parezca bien y que tú como persona sientas que eso no es correcto, y otra cosa es que no te guste. Puede que no te guste porque es normal, no nos gusta tener límites, y por propia reactancia psicológica, otro término que trabajo mucho en consulta y que en algún episodio del podcast también lo hemos hablado, por propia reactancia, que nos pongan límites, que nos digan lo que podemos y lo que no podemos hacer, no nos gusta, porque queremos tener siempre la sensación de que somos libres, que podemos tomar nuestras propias decisiones y que podemos hacer siempre, entre comillas, lo que queremos. Por lo tanto, no es fácil que te pongan límites, yo lo entiendo, pero es súper importante evitar manipular o presionar a la otra persona para que cambie sus límites. Por lo mismo que te decía antes, no hagas lo que no quieres que te hagan a ti. Y por último, ser comprensivo y respetuoso con los sentimientos del otro. Es decir, además de escuchar y respetar los límites y evitar manipularlos o ejercer presión para que se cambien, debes ser comprensivo y respetuoso con los sentimientos del otro. Es decir, debes ser empático. Si algún día traspasas un límite a la otra persona y la otra persona se enfada y te lo dice, debes entenderlo. Debes entender que has sobrepasado un límite importante para la otra persona, y en lugar de sacar el orgullo y de ponernos a la defensiva, quizás es mucho más interesante pensar en lo que realmente quiero. Y si lo que quiero es cultivar una relación de calidad, quiero que esa relación funcione, quiero que esa relación se sostenga en una base sólida, quizás es un momento de bajar el orgullo atrás, de echar un pasito atrás y entonar el mea culpa, porque realmente yo había entendido un límite y lo he sobrepasado. En este caso también es tan importante como antes. Es decir, si no te ha quedado claro, si no entiendes el límite, no digas que sí porque la otra persona se calle y por pasar a otro tema, sino párate un momento. Estáis hablando de temas importantes, muy importantes, por lo tanto es fundamental que te quede claro a ti sus límites y la otra parte que le queden claros los tuyos. Si tienes que preguntar, es mejor parecer tonto que no hacer nada y confirmarlo. Por lo tanto, es súper importante, párate un momento, reflexiona, piensa si realmente has entendido el límite de la otra persona, y si no has entendido, pregunta, y si hace falta que pidas algún ejemplo para poder entenderlo mejor, hazlo, porque realmente va a ser muy importante para la buena relación y para la buena calidad de la relación. Es decir, llegados a este punto, ¿vale? ¿Qué hacemos cuando estos límites han sido sobrepasados? Cuando estos límites no se han respetado. Primero de todo debemos tener muy claro cómo vamos a identificar que esos límites se han sobrepasado. Si se han sobrepasado, lo que yo te diría, lo primero de todo, como en toda relación, es establecer una comunicación. Es decir, oye, mira, has sufrido esto no me ha parecido bien, ¿te acuerdas que comentamos tal tema y mira, oye, ¿qué ha pasado esto? Es decir, hablemos, comuniquemos. Como te decía, en consulta me llegan muchos problemas de pareja que están relacionados precisamente con una mala comunicación. Si sientes que algo te ha dolido, te ha afectado, que alguno de tus límites se ha sobrepasado, de verdad, párate un momento y háblalo con esa persona. Por la relación, ¿vale? Asegúrate de que la otra persona había entendido bien ese límite. Asegúrate de expresar tu sentimiento desde el yo, no señales. Aunque un límite que se haya violado y que te sientas dolido, no señales. Porque si señalas y dices, es que tú me has hecho, es que tú me has dicho, es que mira lo que me has hecho, es que estoy señalando, y eso va a activar directamente las defensas de la otra persona. Por lo tanto, siempre empieza con el yo. Yo me he sentido, yo he creído esto, yo he
he interpretado esta situación. Yo sé que es mucho más reconfortante, entre comillas, señalar al otro y que estamos enfadados y que tenemos rabia y que no nos duele y que es fácil señalar y decir, es que tú me has hecho, es que tú me has dicho, es que tú me dijiste. Pero haciendo eso lo único que estamos haciendo es levantar las defensas de la otra persona. Por lo tanto, primero, hablemos desde el yo. Oye, yo me he sentido de esta manera porque te comenté que este tema me molestaba, que no me gustaba, que no me parecía bien y ahora sí tú lo has sobrepasado. Deja que la otra persona se explique y ahí es donde tú deberás tomar la decisión si perdonas y sigues o tomas decisiones al respecto. Pero es súper importante. Si algo quiero que te quede muy claro de este episodio del podcast es que para establecer límites saludables quiero que te queden claras 3 cosas que te voy a resumir ahora en breves. Primera cosa que quiero que te quede clara. Debes conocerte, es decir, debes saber primero de todo, lo más importante, cuáles son tus límites, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, qué es lo que te parece bien, qué es lo que no te parece bien. Tienes que conocerte, es condición indispensable, porque no vas a poder transmitir correctamente y adecuadamente los límites a los demás si primero no conoces los tuyos. Súper importante. Segundo, si yo pido respeto, tengo que dar respeto. Es decir, yo comunico mis límites de manera clara y respetuosa, me aseguro que la otra persona los ha entendido, pero también tengo que dar lo mismo. Tengo que respetar y tengo que entender correctamente los límites de la otra persona. Y tercero, si tus límites se sobrepasan, no tienes por qué aguantar. Es decir, a menudo mantenemos relaciones, estamos en situaciones en las que, pese a que no nos sentimos bien, nos sentimos traicionados, nos sentimos dolidos, nos mantenemos por una nostalgia, porque es una relación duradera, larga, porque algo. De verdad, no hay persona más importante para ti. Y no es una cuestión de egoísmo, es una cuestión de que si tú no estás bien, tampoco vas a poder dar lo mejor de ti a las personas que te rodean. Por lo tanto, debes asegurarte que en todo momento tu bienestar es algo que no se hipoteca, es algo que no se negocia. Y si tus límites se están sobrepasando, tienes todo el derecho del mundo a comunicarlo y a tomar decisiones al respecto. Pero para poder hacerlo con la mente tranquila y de manera totalmente segura de ti mismo o de ti misma, debes primero asegurarte de que esos límites se han entendido y que la otra persona en su momento, cuando lo explicaste, lo entendió. Espero que este episodio del podcast te haya gustado. Si ha sido así, te agradecería que dejes tu me gusta, tu comentario y que te suscribas si me estás viendo desde YouTube. Si me estás escuchando en Spotify, que dejes tus 5 estrellitas y que no te olvides que el martes que viene volvemos con un nuevo episodio de Emotivamente y que te deseo que tengas una estupenda semana. Un fuerte abrazo. Chao.